Pido a Dios que me dé su bendición y me guíe en el tema que estamos grabando en este momento. Vamos a continuar en el tema que terminamos en el tema anterior, en el mismo Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Antes de volver a leer este versículo, quiero aclarar algo. En tema anterior o al otro anterior, dije que el que más conocía de la Biblia era Dios porque Él es el autor de la Biblia. Indiscutiblemente es el que sabe todo. Hablé que después el diablo conocía y los demonios conocían las escrituras. También quiero aclarar, no mencioné los ángeles del cielo, eso fue un error mío, porque los ángeles también tienen conocimiento de las escrituras, porque Dios le ha dado el conocimiento de las escrituras. La Biblia es un libro que se escribe para nosotros, para los habitantes de la tierra. Un libro que Dios dio a través del tiempo donde se enseña quién es Dios, cuál es la verdad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, que enseña el plan de la redención, que enseña que el pecado va a ser destruido y eso lo conocen también los ángeles que no cayeron y lo conocen también los otros hijos de Dios que existen en el universo, que Dios sabe quiénes son. Hay conocimiento de la palabra, pero la Biblia fue dada para nosotros. Y quiero aclarar esto del conocimiento de la Biblia por lo que mencioné en aquel momento, ¿no? Que después de Dios el diablo, no, hay otros que conocen de la palabra de Dios. Y nosotros en la tierra, en el periodo de vida que nosotros tengamos, o en la época en que nosotros vivimos, el ser humano ha ido conociendo de la palabra de Dios lo que es correcto. Y voy a decir algo aquí también. La Biblia habla que hay personas que nunca oyeron hablar de Dios, que nunca supieron de la ley de Dios y se van a salvar porque Dios los va a juzgar de acuerdo a lo que ellos conocieron. Pero también aclaro con respecto a esto, una persona se va a salvar por aceptar a Dios, por aceptar por fe el plan de la redención que Dios hizo, por aceptar a Cristo, porque la salvación es únicamente en Cristo. La persona se va a salvar por los méritos de Cristo, pero hay personas que no se van a salvar. No se van a salvar aunque fueron, aparentemente digo yo, porque solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Aparentemente ellos fueron fieles a lo que conocieron, pero que no quisieron conocer otras cosas. Entonces quiero hacer esta declaración. Los que se pierden se van a perder no solo por haber aceptado la mentira, sino por no haber aceptado la verdad. Aceptar la mentira no significa que ya yo me voy a salvar, sencillamente porque fui sincero aceptando la mentira, porque Dios ha dado testimonio de la verdad. Y el que se pierde por no aceptar la verdad. Hago el ejemplo de los judíos. Los judíos no aceptaron a Jesús. Ellos no aceptaron y no aceptan a Cristo como el Mesías. Ellos, si no aceptan a Cristo como el Mesías, no se van a salvar, porque solamente la salvación es a través de Cristo, no hay otro camino. Es un solo camino. Y por ese camino hay que andar para salvarse. Pero los judíos que no aceptan o no aceptaron o no van a aceptar a Cristo como el Salvador, como el Mesías, se van a perder. No se van a perder por creer que ellos eran judíos, que ellos eran el pueblo de Abraham, que era el pueblo de Dios. No se pierden por eso, se pierden por no aceptar el único camino que hay para salvarse. Otra cosa que quiero señalar aquí es lo siguiente, poniéndolo en armonía
con el tema anterior cuando lo terminé es que el diablo siempre ha luchado por confundir a los hijos de Dios para que no sepan qué es lo verdadero y qué camino correcto seguir. Voy a ponerles este ejemplo. Cuando Moisés sacó por la dirección de Dios al pueblo de Israel de Egipto, en el camino se levantaron personas luchando contra Moisés y luchando contra las personas que Dios había elegido para que dirigieran al pueblo. Y ahí se levantó Coré, Datán, Abirán o Abirón, como se diga, y ellos se perdieron. Pero no se perdieron solo, hubo mucha gente que lo siguieron y también se perdieron. El plan del diablo siempre es dividir la iglesia de Dios. En la iglesia cristiana, en el nacimiento de la iglesia cristiana, después del Pentecostés, cuando la iglesia recibió la lluvia temprana y el evangelio se predicó con poder, que se hacían aquellos milagros prodigiosos, la forma en que la iglesia creció, cómo el evangelio llegó a los gentiles y entonces el plan de Dios siempre fue salvar no solo a un pueblo. Los judíos pensaron que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Era el único, pero Dios los eligió a ellos para que enseñaran a otros para seguir a Dios. Pero cuando la iglesia cristiana comienza, entonces salieron líderes y unos decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Y los que decían, yo soy de Cristo, era por lo siguiente, no respetaban ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolo, era Cristo, porque Cristo le hablaba directamente a ellos. Miren, tengamos una cosa por seguro que nos va a ayudar para que nosotros sabemos o sepamos a quién debemos seguir. Tenga esto por seguro, porque esto es verdad lo que estoy diciendo. Como estoy diciendo que la Biblia es verdad, que la ley es verdad, que Dios es verdad, también estoy diciendo esto que es verdad. Dios no guía a un individuo. Dios guía una iglesia. Cuando Dios levantó la iglesia cristiana, ¿cuántas personas se han levantado para confundir a la iglesia cristiana? A tal extremo que la iglesia cristiana, que es la iglesia verdadera, que enseña la verdad, porque el camino de la salvación es Cristo, la iglesia cristiana tiene miles de denominaciones. Desde los católicos, la madre, a todas las demás religiones que se van formando, no quiere decir que en un momento no siguieran lo correcto, sino que se desviaron del camino. La iglesia cristiana, como el diablo la ha fraccionado. Hablando de la iglesia adventista del séptimo día que se levanta en cumplimiento de la profecía, y les añado también, aparte de los textos que ya mencioné en el tema anterior, también estudien el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que enseña el surgimiento de la iglesia adventista. Ahora, hoy en día hay la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia oficial, que tiene cosas que no están bien, que tiene cosas que no se hacen bien, pero en trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, a través del tiempo ha salido este grupo, el otro y el otro de la iglesia. En el momento actual hay varias personas o varios grupos que tienen un líder y dice, esta es la iglesia tal, adventista del séptimo día, o adventista del séptimo día, el evangelio eterno, o el adventista del séptimo día, que la voz de medianoche, o adventista del séptimo día, lo que sea.
¿A quién voy a seguir yo si voy a unirme a la iglesia? ¿A ese grupo que se salió de la iglesia o a la iglesia oficial? También quiero aclarar que no todos los grupos que no están dirigidos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente están enseñando la mentira. Porque también en la Iglesia Adventista hay ministerios que se mantienen por ellos mismos, pero que enseñan la verdad de la iglesia. Esas son personas que enseñan la verdad, aunque no estén patrocinados por la iglesia, pero formamos parte de la misma iglesia. Y aquí quiero yo recordarles algo. Cuando Cristo estaba en la tierra y estaba enseñando, los discípulos escucharon de alguien que estaba predicando o estaba enseñando y le dijeron a Cristo, Señor, le impedimos. Y Cristo dijo, no, déjelos, si no es contra nosotros, es con nosotros. Yo voy a mencionar aquí un nombre, no acostumbro a mencionar nombres de personas actuales o lo que fuera, pero voy a expresar aquí mi criterio, mi concepto. Ahora no estoy diciendo con mi GPS, no estoy diciendo la Biblia dice esto, estoy diciendo mi concepto. Hay un pastor evangélico que se ha levantado en estos tiempos, que está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hasta este momento, en todo lo que yo le he oído, no significa que yo soy el que mide quién es dirigido por el Espíritu Santo y quién no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, como estoy hablando de mi concepto, estoy hablando de mi opinión. El pastor Miguel Ángel Ortiz es un hombre, es un siervo de Dios que Dios ha levantado para predicar el evangelio que nosotros como adventistas estamos predicando y que debemos predicar. Él también tiene gente en contra. Yo estoy mencionándolo a él porque él no es miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Él es un pastor evangélico, pero no está siendo dirigido por Dios. La pregunta me la hago a mí y yo respondo, está siendo dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque está predicando la verdad pura del evangelio. Y nosotros, no quiere decir que porque la iglesia tenga ministerios independientes, quien esté diciendo eso esté en lo malo, esté en lo incorrecto. Porque Dios es el que guía a sus hijos y la predicación del Evangelio en estos tiempos tiene que predicarse, porque ya Cristo viene. Y el Evangelio tiene que llegar a todos sus hijos. Y Dios va a guiar a sus hijos a que se predique la verdad y va a hacer que esa verdad se escuche. Y los hijos de Dios conocen la voz de Dios y lo van a seguir. Miren, Cristo dijo que las ovejas de Dios conocen al pastor. Y las ovejas de Dios oyen la voz del pastor y lo siguen. Y Cristo dijo que hay un redil verdadero, pero que Dios tiene ovejas en otro redil que van a escuchar la voz y van a seguir. Apartarse del mal es temor de Dios. El temor de Dios es todo esto que yo estoy hablando y que seguiré hablando, según lo que la Biblia enseña. Pero nosotros estamos en el camino de la vida en este tiempo. Yo predico el Evangelio, dejo mis grabaciones en YouTube y le pido a Dios que lleguen a las personas que las van a escuchar y que Dios les ayude y que me ayude a mí a decir cada tema que presente la verdad. Soy uno más de los que predica. ¿Cuántos hay predicando el Evangelio? ¿Y cuántos hay que el diablo está usando
para predicar un evangelio falso. Cada día de mi vida yo le pido a Dios que prospere la palabra de Él verdadera que se pone en las redes sociales, porque ahí se pone todo lo bueno, lo malo, lo regular, ahí se pone todo. Los que predican no por las redes sociales, sino que predican en las iglesias donde prediquen tantos miles de personas predicando. Pero las ovejas de Dios oyen la voz de Dios y siguen a Dios. Yo primero soy oveja de Dios y le pido a Dios que me ayude para que yo pueda escuchar la voz de Dios y que a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo me guíe para decir las palabras que puedan ayudar a otros. Pero tú que estás oyendo, que también puedes ser un predicador mejor que yo, con más luz que yo, o igual, o como sea, no importa. Predicamos la misma verdad. También eres una oveja de Dios que debemos escuchar la voz de Dios. Si eres adventista del séptimo día, miembro de la iglesia, qué bueno. Y si no, y estás predicando la verdad, qué bueno. El mismo Dios que nos guía te está guiando. Pero oremos para que Dios sea el que nos lleve de la mano, el que nos use y que el Evangelio pueda predicarse. Y yo quiero decir aquí ahora mi convicción. Mi convicción, ya le he dicho hasta aquí, pero ahora mi convicción con respecto a esto y lo que es el temor de Dios. Yo sé que la iglesia de Dios va a triunfar. Yo sé que el Evangelio verdadero se va a predicar y que el que fue llamado y cumplió, Dios lo está usando. Y el que fue llamado y no cumplió, el diablo lo engañó. Cuidémonos nosotros, primero los que predicamos y enseñamos, para no enseñar mentiras y enseñar el Evangelio verdadero. Y cuidémonos nosotros cuando escuchamos a otros, saber quién está hablando lo correcto y quién no está hablando lo correcto. Y un consejo, cuando usted sepa que alguien está enseñando una mentira, no le preste atención a más nada de lo que le diga, para que no le enrede. Ore por esa persona, para que pueda conocer el camino y coge el camino correcto. Pero no gaste tiempo escuchando la mentira, porque para combatir la mentira no hay que escucharla, no hay que alimentarse de la mentira. Para un alimento verdadero no hay que probar el veneno. Lo que debemos hacer como hijos de Dios es enseñar la verdad, predicar la verdad y orar por todo el mundo. Y el que está enseñando lo erróneo, que Dios le ayude a que conozca la verdad y se arrepienta. Y si no se quiere arrepentir, ya es un problema de él. Pero no demos cabida en nuestra mente cuando estemos sabiendo y alguien está diciendo algo que no es la verdad. Porque Eva fue engañada tratando de defender a Dios. Entró en litigio con el diablo y perdió. Nosotros pongámonos en las manos de Dios, aborrezcamos el camino del mal, pongámonos en las manos de Dios, sigamos a Dios y Dios nos va a bendecir y va a estar con nosotros y nos va a guiar. Comparte este tema con otras personas para que también estas palabras se escuchen y ayuden y el Evangelio sea predicado también por ellas. Por eso, comparte este tema. Continuaremos hablando del temor de Dios. Nos vemos.